Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien al momento de estar viendo este video que trata acerca de la comprobación de la ley de los senos y los cosenos. La ley de los senos nos sirve para trabajar con cualquier tipo de triángulo. En especial lo vamos a usar con triángulos oblicuángulos. Lo podemos utilizar también con triángulos rectángulos, pero recuerden que es mucho más fácil trabajar con ellos usando teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Bien, los triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen ángulos rectos. En este ejemplo tenemos aquí un triángulo, el cual llamaremos ABC. El ángulo A va a mirar hacia el lado que tiene enfrente, el cual lo llamaremos A minúscula. Recordemos también que los ángulos los nombramos con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. De igual manera tenemos el ángulo B con su lado correspondiente y el ángulo C con su lado correspondiente. Bien, aquí puse lo que vamos a trabajar de una manera conjunta del mismo color. Eso es una ayuda visual para que no se me pierdan durante la explicación. Entonces, ¿cuál es la ley de los senos? Bien, la ley de los senos no es otra cosa más que una razón de proporcionalidad, ¿sí? Donde nos dice que el seno del ángulo A dividido entre el valor de la medida del lado A va a ser igual al seno del ángulo B dividido entre el valor del lado B. Y a su vez, el seno del ángulo C va a ser igual al valor de la medida del lado C. Pero aquí surge un problema. No podemos usar la razón trigonométrica seno por lo que dijimos anteriormente. Solamente lo podemos aplicar sobre triángulos rectángulos. ¿Cómo le podemos hacer si yo sé que la razón seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa? Pues esto es muy fácil. Vamos a trazar la altura desde el lado C. A esa altura la vamos a llamar H. Si nos fijamos, ahora sí ya tenemos un ángulo recto. De hecho, tenemos dos ángulos rectos, tenemos dos triángulos rectángulos. Bien, escribimos la razón seno del ángulo A, que está dada por el cateto opuesto, que en este caso es la altura, y la hipotenusa, que va a ser el lado B. Y el seno del ángulo B, donde el cateto opuesto también es la altura, y su hipotenusa va a ser el lado A. Despejamos H en ambas ecuaciones y vamos a tener lo siguiente. Aplicamos la propiedad transitiva y obtenemos la siguiente igualdad. Ahora vamos a dividir ambos lados de la igualdad entre AB para que nos quede de esta forma. Bien, podemos observar que en la primera parte de la igualdad podemos eliminar el valor del lado B, mientras en la segunda parte de la igualdad podemos eliminar el valor del lado A, quedándonos de la siguiente manera. Si nos fijamos, esa es la primera forma de la ley de los senos, la que tenemos en la parte de abajo del triángulo, donde nos dice que el seno del ángulo A entre el valor de la medida del lado A va a ser igual al seno del ángulo B entre el valor del lado B. Bien, nos falta una pequeña parte para terminar de demostrar la ley de los senos. Vamos a borrar por aquí y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar otra altura, pero ahora desde el lado A. ¿Sí? Esta altura igual la vamos a llamar H y procedemos a obtener la función seno del ángulo C. Y también vamos a obtener la función seno del ángulo B. Tenemos entonces que el cateto opuesto de ambas funciones está dado por la altura. Bien, vamos a despejar esa altura en ambas funciones para que nos quede de la siguiente manera. Luego vamos a aplicar la propiedad transitiva y las igualamos.
Ahora vamos a dividir ambos términos de la igualdad entre BC. Y podemos observar que en el primer término podemos eliminar el valor del lado B, mientras que en el segundo término podemos eliminar el valor del lado C. Una vez que los retiramos, obtenemos lo siguiente, que el seno del ángulo C dividido entre el valor del lado C va a ser igual al seno del ángulo B entre el valor del lado B. Y como observamos, ya tenemos la segunda parte de la ley de los senos. No olvidemos que esta ley la podemos utilizar cuando conocemos una pareja de datos. Por ejemplo, conocemos el ángulo A y el lado A, el ángulo B y no sabemos el lado B, o viceversa, conocemos el lado B y no conocemos el ángulo. Puede ser indistintamente entre la variable A, B o C. Podemos elegir cualquiera de esas tres, pero siempre en pares. AB, BC, CA. Y también la podemos escribir de la siguiente manera. ¿Sale? Es exactamente igual. Yo les recomendaría que si estamos buscando un ángulo, utilizáramos la primera parte. Y si estamos buscando el valor de un lado, utilicemos la segunda parte, donde están las letras minúsculas en la parte del numerador. Pensemos en un momento la siguiente situación. ¿Qué pasaría si tengo un triángulo donde conozco sus tres lados, pero no conozco los ángulos? ¿Podría aplicar la ley de los senos? Pues la respuesta es no, puesto que tendría dos incógnitas y ya no podría resolver esto. Para esto vamos a utilizar la otra ley, que es la ley del coseno. La ley del coseno la utilizamos igual en triángulos oblicuángulos cuando conocemos tres lados o cuando conocemos dos lados y un ángulo. Para demostrar esta ley vamos a trazar otro triángulo. Este triángulo igual lo vamos a llamar A, B, C. Ya sabemos cómo nombrar los triángulos. La ley de los cosenos nos dice que el cuadrado del lado A va a ser igual al cuadrado del lado B más el cuadrado del lado C menos dos veces el valor del lado B multiplicado por el lado C multiplicado por el coseno del ángulo A. ¿Les parece familiar esto? Pues bien, la ley del coseno tiene su origen en el teorema de Pitágoras. Es aquí cuando surge una duda. Si la ley del coseno nace del teorema de Pitágoras, ¿cómo lo aplicamos a un triángulo oblicuángulo? Y también, si la ley del coseno obviamente tiene la función coseno, ¿cómo se aplica en un triángulo oblicuángulo? Si recordamos, la función coseno de un ángulo nos dice que necesitamos un cateto adyacente y una hipotenusa. Pero en estos triángulos no lo tenemos, necesitamos un triángulo rectángulo. ¿Cómo le hacemos entonces? Bien, vamos a trazar la altura de este triángulo, a la cual vamos a llamar h. Esta altura divide a nuestro triángulo en dos triángulos rectángulos, para lo cual vamos a colocar una letra adicional que nos sirva de referente para nombrar esos triángulos. También debemos de nombrar los lados que nos faltan de esos triángulos que se acaban de crear. Para el primer triángulo, el lado que falta sería X y el lado que nos falta del segundo triángulo lo vamos a llamar C menos X. Entonces tenemos que para el triángulo ACD, el valor de la altura al cuadrado va a ser igual al valor de b al cuadrado menos x al cuadrado. Si nos fijamos, estamos hablando del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Tenemos que h es el cateto opuesto, b es la hipotenusa y x es el cateto adyacente.
Vamos a hacer lo mismo para el otro triángulo. Para el triángulo BCD vamos a tener que h al cuadrado es igual a al cuadrado menos c menos x al cuadrado. Aplicando la propiedad transitiva, vamos a igualar las dos expresiones para h, la cual nos queda de la siguiente manera. Enseguida vamos a despejar el valor de a al cuadrado. Luego vamos a desarrollar ese binomio al cuadrado que tenemos en la parte final. Y recordemos que para desarrollar eso va a ser el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Al hacer esto observamos que podemos cancelar la x al cuadrado, ya que tenemos una negativa y una positiva. Entonces nuestra expresión quedaría de la siguiente manera. Hasta este momento no nos sirve de nada esta expresión, puesto que tenemos por ahí una x, la cual desconocemos el valor. Bien, vamos a buscar cómo eliminarla. Para ello, vamos a utilizar la siguiente expresión. El coseno del ángulo A es igual a x entre b. Bien, vamos a despejar x y nos queda de la siguiente forma. X es igual al valor del lado b por el coseno del lado A. Con esta expresión ya sabemos cuánto vale x, entonces lo que nos resta es sustituirlo en la ecuación anterior, dándonos la siguiente: a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces bc coseno de a. Y ahí tenemos la ley del coseno. Esta expresión nos sirve para encontrar el valor del lado a. Pero ¿qué pasa si yo quiero buscar o necesito encontrar el valor del lado b o el valor del lado c, o si necesito encontrar el valor de un ángulo? Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si buscamos un lado, vamos a aplicar esas formulitas. No olvidemos aquí sacar la raíz cuadrada del lado para obtener la medida real, ya que si observamos, cada una de las fórmulas está elevada al cuadrado. Entonces, pues no nos daría el valor exacto. Si lo que buscamos es la medida de un ángulo, vamos a aplicar la fórmula que corresponda al ángulo que necesitamos encontrar. Bien, espero que este video les haya sido de utilidad. Nos estamos viendo en la siguiente.